En el Arcón de esta semana volvemos a Monzón de Campos para compartir una curiosa historia que ya se conoce como la del secreto del cascanueces. Entraremos con Antonio en su plantación de nogales y en su pequeña empresa artesana, y junto a su familia nos contarán por qué sus nueces forman parte de la alta gama de los frutos secos. Tendremos un recuerdo para destacar la cocina de los nabos que defiende David en el restaurante La Concordia. Con la arquitecta palentina Pilar Díez conoceremos el significado del dragón que custodia el castillo de Monzón y las cúpulas, una curiosa y original construcción que hoy alberga a un restaurante en San Cebrián de Campos. En esta localidad palentina conoceremos la labor que desempeña la Fundación San Cebrián, una institución que durante muchos años ha defendido como nadie la causa de los discapacitados en esta región. Fidel Recio nos contará cómo se pusieron los primeros ladrillos de esta gran obra social. También charlaremos junto al Canal de Castilla con Juana Font, presidenta de una fundación que defiende casualmente la arquitectura en tierra en Palencia. Con el alcalde de Monzón sabremos qué futuro le espera al polémico castillo de Monzón de Campos. Comenzamos el programa en los alrededores de esta población terracampina. A la orilla del río Carrión nos espera Antonio, rodeado de nogales. Antonio, tú trabajabas en el sector de la carpintería metálica, pero un día se te cruzaron las nueces. ¿Cómo fue aquello? Bueno, pues no hay un salto como tal, hay una convivencia durante unos años mientras los árboles están empezando a hacerse grandecitos y después ya se decide dejar la carpintería y empezar con esto. Es curioso porque hasta rima. ¿Cómo surge el plantar nueces en Monzón a la orilla del Carrión? Esto surge porque esto es una herencia de mis padres y en lugar de buscar a alguien que me pague una renta, pues decidí poner unos árboles para que mis hijos, cuando sean mayores, puedan cortarlos. ¿Y por qué nogales? Bueno, es un árbol con mucho valor añadido. A medida que va pasando el tiempo y cuanto más tiempo los dejes, más es el valor de la madera. Cuando plantaste los nogales, ¿pensabas más en la madera o en las nueces? Yo pensé siempre en la madera. Y no para mí, desde luego, porque yo, cuando esto se corte, no tendré edad de estar aquí para cortarlo, pero siempre pensé en la madera más que en la nuez. ¿Cuántos árboles tenemos aquí? Aquí hay 125 árboles. ¿El marco de plantación? A 10 por 10. Sí. ¿En qué momento empiezan a dar frutos? Esto empezó a dar los primeros frutos cuando tenían 6 o 7 años. Empezó con una cantidad muy pequeña, lógicamente, luego se va ampliando, donde empiezas a coger 10 kilos, 20 kilos. Al principio generalmente se doblaba la producción de un año para otro, ¿no? Y esa fue la manera de empezar. En lugar de llevar las cosas a mi casa como tales nueces, pues las pelaba en el trabajo y se las llevaba. Bueno, los nogales son habituales. Había muchos pueblos donde siempre había un nogal y se consumían las nueces. Aquí los nogales son conocidos de siempre y siempre se ponían pegando a las norias. Hay una tradición de los nogales en los que una familia plantaba un nogal cuando se casaban, al poco tiempo de casarse, y el nogal se cortaba cuando el primer hijo se hacía cura. Y al hacerse cura, el nogal se cortaba y se hacían los muebles para la casa del cura. ¿Cómo se llaman las nueces que se comercializan desde Monzón de Campos? Nosotros tenemos el nombre comercial de nueces Monnu. Antonio, hay algo que posiblemente te haya hecho muy famoso en el sector agroalimentario. Y es que tanto cocineros como especialistas en agroalimentación, como productores de nueces, dicen que eres el único que eres capaz de comercializar la nuez entera. Bueno, pues por el momento parece ser que no tenemos competencia en este asunto. Somos los únicos que lo hacemos.
¿Esto mismo me lo puedes contar con más detenimiento? Sí, pero aquí no. Vámonos a casa. Hace frío aquí. Vamos. Nos dirigimos ahora a la pequeña empresa de transformación familiar, donde descifraremos el secreto de la nuez entera y de las posibilidades de este producto en la alta gama de los frutos secos. Nos esperan sus hijas Carmen y Teresa. Antonio, ¿habrá alguna manera de que me cuentes el secreto que tanto tú como tu familia guardáis y que os ha hecho únicos en el sector de los frutos secos? El secreto, pues las nueces que tenemos, el sacarlas con mucho cuidadito, sacar esto, hacerlo para cualquiera que sea nuestro cliente, y cuando se lo coma y lo meta enterito en la boca tiene que pensar que alguien ha estado dando con un martillo para sacar esto sin romperlo. ¿Y siempre se comercializan en este formato? Nosotros solamente comercializamos esto, no hacemos otro tipo de comercialización. El tarro que estoy viendo, este es el formato como el que Es el único formato que utilizamos de momento. Si alguien nos lo pide en otro formato más adelante, pues se estudiaría, pero de momento este es el único formato que hacemos. ¿Cuánto tiempo lleváis comercializando la nuez entera como la que estamos viendo ahora? Pues prácticamente no llega un año que desde que se empezó a comercializar. Insisto, ¿sois los únicos que en el sector de los frutos secos cascáis la nuez y comercializáis el fruto entero? Que yo sepa, sí. El mundo es muy grande y nunca se puede decir que en otro sitio apartado no haya alguien que lo haga. Pero de momento se buscó mucho en internet antes de decidir sacarlo y no se encontró por ningún sitio. Eso fue otro de los aportes a tomar la decisión de que lo sacamos en este formato. La comercialización habitual es con las nueces partidas y la estrella de la comercialización es la media nuez partida, que es la mariposa de toda la vida. Luego lo demás suelen ser más restos del cascado de nueces. El cascado suele ser generalmente automático, hay máquinas que pueden pelar 250, 500 kilos de nueces por hora. Entonces, bueno, lo nuestro no tiene nada que ver con ese otro proceso. Carmen, ¿cuántas nueces puede haber en este tarro? Pues más o menos en torno a una docena de nueces o así, dependiendo del calibre que pueda tener la nuez, es más o menos lo que entra en un tarro de 60 gramos como son estos. Oye, Carmen, si la tuve de los poros, la trufa negra es el diamante de negro de las setas, el diamante ocre de los frutos secos es vuestra nuez, porque esto llega al mercado a 11 o 12 euros, unas pocas nueces en un tarro pequeño. Justifícame, ¿por qué ese precio? Pues nosotros nos encargamos de todo el proceso. Somos nosotros los que vamos al campo, recogemos las nueces, las limpiamos, las seleccionamos, las traemos aquí, las trabajamos, las pelamos con todo de forma totalmente artesanal. Lo hacemos todo a mano. Y luego, además, somos nosotros los que nos encargamos de envasarlas. Es todo un proceso manual, todo es realizado por nosotros. ¿Por qué decís que vuestras nueces nos permiten hacer una cata, una degustación mucho más completa? Efectivamente, nosotros cuando comemos una nuez estamos acostumbrados siempre a comerlas en trozos, en cachitos, entonces realmente no saboreamos una nuez. Sin embargo, cuando cogemos una nuez como esta y la metemos entera en la boca, realmente lo que hacen es mezclarse los sabores. Ese amargor que tiene la piel se mezcla con ese dulzor que tiene el interior realmente. Entonces se produce una mezcla de sabores que es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a la hora de comer las nueces. ¿Y te imaginaste alguna vez estar al lado de tu padre en las ferias hablando de nueces? No, la verdad es que no. ¿A qué te dedicas? Pues yo realmente soy historiadora del arte. Entonces realmente es un mundo que no tiene nada que ver con esto. ¿Cuántas veces te has arrepentido de no haber estudiado fruticultura? Pues, últimamente un poco, porque estoy aprendiendo marchas forzadas, la verdad. Es un secreto de familia que guardáis celosamente todos. El cómo se casca una nuez para que salga entera. Y es un secreto que como puedes ver, está muy bien llevado y que no vamos a contar a nadie, claro. Es imposible. O sea que tenéis el título de una novela, ¿no? El secreto de la familia Aguado.
Mira, nosotros en Monzón lo que estamos haciendo, además de nuestro castillo y otros sitios que podemos tener de renombre, pues estamos aportando, pues eso, nuestro producto y nuestra marca. Es un producto natural de aquí, de este pueblo, de Monzón de Campos, y tenemos nuestro pequeño secreto, que es lo que hacemos para conseguir este gran producto. Antonio, en ese momento habrá muchos paisanos y paisanas que en esta región estén viendo este programa y que tengan nogales en sus huertos o en su pueblo, en distintas partes del territorio de la región. ¿Podrían tener cabida? ¿Les podrías comprar las nueces? ¿Son productivos esos nogales que vemos en los pueblos? Tienen todas las posibilidades del mundo. Los nogales tienen la nuececita dentro de la cáscara. Salvo un cierto tipo de nogales que las llamamos que están encarceladas, el resto de las nueces es asequible el sacarlas más o menos enteras. Pero siempre se podría estudiar y mirar a ver si se pueden sacar como nos salen a nosotros. Eso es perfectamente posible que lo hagan los demás también. Tú cuando sales al mercado, sales con el amparo del sello de alimentos de Palencia de la Diputación. ¿Qué ha supuesto para ti esta ayuda? Pues para mí hubiera resultado muy difícil salir al mercado si no hubiese sido por Alimentos de Palencia. Absolutamente difícil, y creo algunas veces cuando lo pienso que sería imposible que yo hubiera podido acceder a los sitios en los que he estado, porque económicamente no se podría hacer. Teresa y Carmen, bueno, y también para vuestro hermano, para Antonio. ¿Os veis algún día dirigiendo una empresa de frutos secos que exporte nueces por medio mundo y dedicándoos de lleno a ello? ¿Por qué no? Pero bueno, creo que es momento de ir poco a poco. Eso es. Primero con los pies en el suelo, plantando una semillita, y luego ya se verá de qué manera es de la que se va creciendo. Dicen algunos, no quiere decir que yo esté muy de acuerdo con ello, que todos tenemos un precio. ¿Los Aguado tendríais un precio para desvelar el secreto de vuestra forma de cascar? Yo creo que por el momento no. Por el momento. Más lacónico no se puede ser. Por el momento no. Nos vamos ya. Dejamos a los Aguado con el secreto de familia a buen recaudo, pensando en la magia de ese cascanueces tan enigmático y deseándoles suerte en su aventura agroalimentaria. Nos vamos en busca de Pilar, una arquitecta palentina que tiene su taller en Monzón y que nos hablará de un tipo de arquitectura en tierra muy singular. Pero antes, queremos recordar que en Monzón de Campos es sin duda la capital de la cocina del nabo y el restaurante La Concordia su epicentro. David, su jefe de cocina, lo defiende cada año en un menú de degustación que demuestra la viabilidad de esta hortaliza en la cocina. Casualmente, La Concordia es ya un referente en la cocina palentina por los nabos y por su comanda que tira del producto de la provincia. Ahora sí, descifraremos el significado del dragón que repta en el mobiliario urbano de Monzón de Campos, en la falda del castillo. Allí esperamos a Pilar. Pilar, llegar a tu pueblo, Monzón de Campos, y encontrarte la silueta de un castillo medieval es normal, o una arquitectura de tapial también. Pero encontrarme con un dragón dentro del mobiliario escultórico urbano, esto tendrá que tener una explicación. Todos los castillos tienen dragones. Bueno, esto fue un programa de recuperación de áreas degradadas que de alguna manera, en vez de plantear vamos a hacer mobiliario urbano normal, vamos a hacer un programa que se titula 7 dragones defienden el castillo de Monzón. Y entonces intentaremos recuperar áreas degradadas con este mobiliario urbano, que además es escultórico y que sirve para que los niños suban, jueguen, se diviertan y lo conviertan en una cosa más que ver en el pueblo. Teniendo en cuenta que tu taller y tu casa está a las faldas del castillo, ¿cuántas veces has mirado hacia arriba y te has preguntado cuándo se abrirán las puertas de nuevo? Todos los días. De hecho, hasta el planteamiento de los dragones hace referencia a defender ese castillo, que es un patrimonio que tenemos que abrir y disfrutar todos los que vivimos aquí y toda la gente de fuera, ¿no? Un castillo siempre es un sitio que ir a visitar, que conocer. Ya es un referente en sí mismo. Oye, ¿Tierra de Campos os da trabajo suficiente a las arquitectas para que os mantengáis aquí? No, a veces nos lo tenemos que inventar.
pero sí que es un sitio que tiene un pasado, una tradición arquitectónica muy fuerte y que desde luego nuestro planteamiento, por lo menos el mío como restauradora también, es el de utilizar esas técnicas tradicionales, ¿no? Y recuperar el patrimonio que hay de vivienda, de edificios, la tradición constructiva que siempre ha habido aquí, ¿no? Hablando precisamente de esa tradición constructiva, desde el castillo se ve la panorámica del caserío en torno a la iglesia de Monzón de Campos. ¿Cómo está? Desde el punto de vista arquitectónico, Monzón de Campos. Hay vestigios de ese pasado que tuvo tan importante cuando Monzón era un condado, ¿no? Entonces te encuentras algunas fortificaciones, algunos edificios todavía de sillar, restos de la muralla, y luego también una arquitectura importante de tierra, ¿no? Que era como se construía en tierra de campo. ¿Sigues defendiendo la arquitectura en tierra en esta parte de Palencia? Claro, de hecho, por ejemplo, este dragón está hecho con una técnica de construcción con tierra. Aquí en el mismo Monzón recuperaremos y abriremos próximamente una sala, la Sala Sur lo llamaremos, como uno de los grandes personajes del municipio, en la que enseñaremos todas estas técnicas constructivas, cómo recuperar, y va a ser un lugar de artistas. Y hablando de artistas y de construcciones singulares, no muy lejos de aquí, en San Cebrián de Campos, hay una construcción que llama muchísimo la atención y son muchos los curiosos que van a verla, incluso comen dentro de ella. ¿Qué tienes tú que ver con ella? Bueno, yo soy la arquitecta proyectista del edificio. Y además es un edificio de autoconstrucción en el que también hemos tenido que intervenir enseñando a los propios propietarios y a los que han participado en la construcción del edificio, y está construido con una técnica de sacos de tierra rellenos. ¿Sacos de tierra? Sí, como el dragón. ¿Queda muy lejos? No, podemos ir a verlo. ¿Andando o en coche? No, vamos en coche. Dejamos por un momento la compañía de Pilar. Con ella, más tarde nos desplazaremos a San Cebrián de Campos para conocer una curiosa construcción en forma de cúpulas con la misma técnica de los sacos de tierra. Pero ahora nos vamos en busca de Mariano, el alcalde de Monzón de Campos. Lo encontramos en su trabajo, en la carpintería. Queremos preguntarle por el castillo cuya silueta domina el paisaje de Monzón desde hace siglos y cuyas puertas permanecen cerradas desde hace décadas. Mariano, ¿qué faena estabas haciendo en el taller, en la carpintería? Pues hoy precisamente estaba haciendo unos macales. Los macales ya sabes que es el molde con los que se hacían antes los adobes y afortunadamente se siguen haciendo ahora. Sí, vaya sorpresa. Y además, sí, siguen haciendo. Y desde luego que me da satisfacción hacer esos macales, porque eso quiere decir que la arquitectura popular nuestra sigue viva y hay una empresa que se dedica a hacerlo y bueno, pues todo nuestro apoyo para que siga trabajando en ello. ¿Recuerdas el día en el que los de Monzón os quedasteis sin la azucarera? Sí, claro que lo recuerdo, lo recordamos todos los monzoneses. Aquello fue un antes y un después en nuestro pueblo. En fin, la industria azucarera facilitó mucho trabajo y mucha riqueza en nuestro pueblo y en la comarca, y desde luego que fue un día muy triste. En tu caso, te quedaste sin trabajo, pero te iniciaste en el mundo de la ebanistería. Eso es, tuvimos que reconvertirnos algunos trabajadores de la azucarera, y en mi caso, que tenía ese amor y esa pasión por ese oficio que es la ebanistería, pues me inicié en una aventura nueva, en lo profesional. Bueno, bien pensado, podrías haber elegido lo de la carpintería y lo de la madera, porque igual sabías que en tu pueblo, en Monzón de Campos, iba a haber una industria de nueces y se iban a plantar nogales, y es una buena madera. Pues no lo pensé, pero fíjate, pasados estos años, la sorpresa tan agradable, el saber que se pueden cultivar unos nogales en nuestro pueblo y que van a dar una producción interesante. Lo de los nabos va en serio, al menos en la gastronomía.
Desde luego que sí, el empeño del Centro de Iniciativas Turísticas y el nuestro desde el Ayuntamiento, el apoyo que vamos dando, pues hace que nuestra región ya vaya conociendo este producto y que vaya conociendo la Vega del Carrión, donde fueron, bueno, pues los nabos fue un producto básico y de una producción importante. Alcalde, el que hayamos elegido este lugar para charlar tenía su explicación. Una pregunta que nos hacemos todos cuando pasamos por la autovía y por la carretera nacional. ¿Qué pasa con el castillo de Monzón? Aquel hotel que hace muchos años, esa silueta que llevaba siglos encima del cerro que hay al lado de tu pueblo y que lleva 16 años cerrado a cal y canto. Así es, Javier. Hablabas de días tristes para nuestro pueblo con el cierre de la azucarera, pero aquí también tenemos una espinita clavada. Y otro día triste fue el día que cerraron el castillo de Monzón en el 2001 ya, que ya ha llovido desde entonces. Y bueno, pues así estamos todavía peleando con ello. Es un castillo propiedad de la Diputación Provincial de Palencia y actualmente el Ayuntamiento ha tomado parte para colaborar en un proyecto en el que pueda poner ya en valor nuestro castillo y este patrimonio tan rico que tenemos y que desgraciadamente pues ahora mismo no se puede visitar. Dame una pista de lo que quisierais los monzoneses que se hiciera en el interior del castillo. Las iniciativas que desde el Ayuntamiento y contando un poco con la gente de la universidad apostamos por una versatilidad en cuanto a las funciones y usos que deba de tener el castillo para hacerlo más sostenible, de tal manera que a mayor número de actividades, más sostenibilidad de cara al futuro y que sea, en fin, un edificio que dé cierta rentabilidad, aparte la rentabilidad cultural que tiene que darla, la económica, que sea sostenible. Podremos llegar a tomar un café, a dormir, a escuchar una conferencia o a utilizar las salas para actividades culturales algún día. Esa es la idea. Este castillo da una cantidad de posibilidades enorme y no olvidemos que tiene otros activos turísticos muy próximos, el propio castillo de Fuentes de Valdepero aquí al lado, el canal de Castilla, el románico. Estamos en un punto estratégico desde el punto de vista cultural y patrimonial. La ubicación del castillo en lo alto de este cerro, con las panorámicas que vemos, esto forma parte de la oferta del turismo paisajístico, ¿eh? Desde luego, este es un paisaje precioso de la Vega del Carrión. Bueno, cuántas tardes he venido yo con mi bicicleta y aunque solo sea para ver este paisaje, relajarte un poco y pues tus propios pensamientos, encauzarles en el día a día y ver un poco lo positivo, ¿no?, de nuestro pueblo. Lo positivo es que al menos los entornos están rehabilitados, la gente puede subir con sus vehículos, disfrutar de esta vista tan preciosa, de los entornos del castillo y de hecho pues se hace algún concierto en verano aquí en los exteriores, que queda muy bien. Hoy no toca, pero el Canal de Castilla siempre es una constante en el paisaje terracampino y en los contenidos del Arcón. Cruzamos el canal por el conjunto de las esclusas de Ribas de Campos, un aldabonazo en la conciencia de la imagen turística de esta región. Aún así, su contemplación es una maravilla. Muy cerca de las esclusas haremos un nuevo alto en el camino para saludar a Juana Font, que preside casualmente una fundación palentina que vela por la arquitectura en tierra. Nos espera en el jardín de su casa de verano. Juana, todavía estoy impactado por ese, no sé si artesonado o no, que me acabas de enseñar. Sí, que ya te he dicho que no es un artesonado, sino un alfarje. ¿Qué es un alfarje? Que es una armadura horizontal que se puede pisar y tiene las vigas por debajo. Y en este caso es un alfarje de cinta y saetino. Y ese alfarje, junto con el resto de edificios, se salvaron gracias a que adquiriste esta finca. Sí, en realidad esta finca la compramos porque el dueño iba a demoler ya la sala donde hemos estado y el edificio contiguo, que era la panera del convento, y también la espadaña.
Entonces nos pareció pues, que podíamos hacer algo por salvar un poco de patrimonio y la compramos y la verdad es que llevamos viniendo muchos años y son unos veranos felicísimos aquí. Estos restos, ¿qué nos recuerdan? ¿Qué había aquí? Aquí había un convento franciscano, Santa María de la Consolación, que fue fundado, no recuerdo exactamente la fecha, pero en la primera mitad del siglo XV. Pues con la desamortización pasó por diferentes manos y el último dueño, no sé cómo dimos con él, es un señor de San Cebrián, ya se lo compramos. Y aquí han crecido mis nietos en verano. Y se salvó. Encantados. Al menos se salvó. Se salvó parte. Muy bien. Juana, tú eres la presidenta de la Fundación Antonio Font de Bedoya. ¿Quién era Antonio Font de Bedoya y qué hace la fundación? Se creó a iniciativa mía porque yo veía con pena dos cosas que pasan. Por una parte, se estaba perdiendo la memoria de mi padre porque hace ya muchos años que murió, muy joven, con 62 años. Y por otra parte, se está perdiendo, y esto influye muchísimo en la conservación del patrimonio de Castilla y León, que es tan rico, porque se está perdiendo totalmente el conocimiento sobre los materiales y los sistemas tradicionales de construcción. No es culpa de los alumnos de arquitectura, porque les han quitado esas asignaturas de los planes, pero el hecho de que luego la restauración sea una de las actividades que genera más movimiento entre los arquitectos, pues hace que se enfrenten a edificios que no tienen ni idea de cómo están hechos. Lo que me cuentas, en una región como Castilla y León, con un patrimonio tan Por eso, desbordante, León, es muy necesario. Castilla y León tiene más de la mitad del patrimonio de España, que es el segundo país europeo en patrimonio. Entonces nos parece que hay que procurar que estas cosas no se pierdan, forman parte del conocimiento, del patrimonio inmaterial, del conocimiento constructivo. Además, es que encierran estos edificios una sabiduría milenaria en cuanto a poder valerse de los recursos que tienes a mano, como contrarrestar el clima, construir hogares que son mucho más gratos y más humanos para los hombres. ¿Las últimas actividades de la Fundación? De las teóricas, yo he dado varias conferencias este año, he ido a presentar un libro a la Universidad de Valencia, en fin, y de las prácticas, todos los veranos con la subvención que nos suele dar la Diputación, acometemos o bien la restauración de un elemento patrimonial. Hace 2 años hicimos la reparación de la imposta de una ermita románica que hay en la Huerta Gobadián, que trasladó mi padre desde una zona que iba a quedar anegada con el pantano de Aguilar. Este verano pasado hemos dividido la subvención en 2 partes, una para financiar los gastos que originaba la celebración en Palencia del Premio Internacional de Investigación sobre Arquitectura Tradicional y otra parte para pagar la restauración de las vidrieras y la recuperación del dorado de 2 creencias de las monjas brígidas de Paredes. Juana, después de todos estos años, con esa actividad y defensa de ese tipo de arquitectura, ¿habéis conseguido sensibilizar a arquitectos, a constructores, a albañiles o a los últimos alarices de esta tierra? Yo creo que sensibilizamos muy poco, realmente. Hombre, hay gente como pues, el Colegio de Arquitectos de Palencia, que suele apoyar las iniciativas, pero en realidad la gente está luchando contra un prejuicio que ve la arquitectura tradicional en general y sobre todo la de tierra como vinculada indefectiblemente a una situación de incultura, de subdesarrollo, etc. Sí, el adobe es de pueblo. Sí, entonces a mí me da mucha pena que me inviten a hablar en Francia, en Italia, en Inglaterra, en Portugal, porque son países que están recuperando y viendo las virtudes que tiene la construcción tradicional, además de las ecológicas, cómo se insertan en el paisaje, etc. Y aquí se lo dices y te dicen, bueno, eso son cosas que es mejor olvidar y tal. Es que yo he tirado mi casa porque no tenía baño. Le dices, hombre, pues es como si usted tiene un callo en el pie y se corta la pierna, ponga usted un baño en la casa. O sea, son cosas que son un poco fruto del desconocimiento. Estando con la hija de un arquitecto y con la presidenta de una fundación que defiende la arquitectura y a muy pocos metros, apenas un tiro de piedra
del Canal de Castilla y de uno de los conjuntos de esclusas más bellos, no me queda más remedio que preguntarte, como vecina y como persona ilustrada, ¿qué opinas de la actual situación de esa arquitectura canalera? La situación es lamentable en el Canal de Castilla en general. Y a mí me da pena porque es un proyecto interesantísimo que costó un esfuerzo enorme realizar, porque ahora estamos acostumbrados a las excavadoras, en fin, y esto se hizo con pico, pala, cestas, se interrumpió muchas veces por falta de finanzas, era un proyecto maravilloso, mucho más amplio del que se hizo, como sabes. Entonces, que ese esfuerzo no sepamos valorarlo, conservar unos edificios maravillosos, las obras de ingeniería, las esclusas, etcétera, la cantería tan perfecta que tienen, el despiece tan bonito, que todo eso se tenga ahí como una cosa que, pudiendo crear ingresos, no los crea, porque además un problema que pasa en la administración en general y en el Canal de Castilla en particular, me parece a mí que es, aparte del desamor que tenemos por todo lo nuestro en esta zona, es la falta de coordinación de las instituciones que intervienen en la gestión del canal, porque se han gastado hace muy poco tiempo más de 1 millón de euros en arreglar las esclusas que no funcionan nunca. Mientras que a los lados está lleno de edificios en ruina, que no solo es una cosa antiestética, sino un peligro para los visitantes, que son muchos. Juana, si hablásemos de la arquitectura en mayúsculas, con todo lo que encierra esa manifestación artística, donde hay muchas corrientes y muchos estilos, ¿en qué lugar queda en la arquitectura que tú defiendes? ¿Hay sensibilidad para entenderla, defenderla, interpretarla? No sé, yo creo que es un problema de falta de formación, ¿eh? A mi modo de ver, se debía de cometer desde las etapas iniciales de la educación, adaptándose al nivel de los niños, a la edad. Lógicamente no vas a hablar igual a un niño de 6 años que a uno de 15. Sí, pero de románico sí que se les habla, ¿eh? Sí, pero se debía de hacer ver el valor de estas cosas cotidianas, ¿no? De la arquitectura que ha permitido sobrevivir a generaciones de personas con las ínfimas dotaciones para sobrevivir, ¿no? Pero además que ha creado obras tan maravillosas, porque no se valora tampoco. Los niños no saben nada. Tú pregúntale a un niño cómo se pinta una tabla, o se talla una figura, o cómo se hace un adobe. No saben nada. Mi nieto mayor el año pasado tuvo sobresaliente porque sabía lo que era un adobe. Ahora sí, por fin llegamos a San Cebrián de Campos. Nos acompaña la arquitecta Pilar Díez, que nos desvelará el secreto de esas cúpulas que albergan en su interior a un pequeño restaurante familiar y que forman parte de esa curiosa manera de construir con tierra. Pilar, ¿qué cara pusieron en San Cebrián de Campos cuando se empezó a construir este edificio? Pues generó mucha expectación. La gente paseaba por aquí y todo el mundo se preguntaba qué es lo que estábamos haciendo, porque esta forma de construir emerge completamente a la vez todo el edificio desde el terreno. Entonces hubo mucha especulación, si eran depósitos de agua, si hacíamos piscinas. Al final se veían círculos y no se sabía qué iba a ser. ¿Y dónde están los sacos de tierra? Porque todo esto está construido con sacos de tierra. Sí. Es el primer edificio que hay en España construido con esta técnica del superadobe, que consiste en sacos rellenos de tierra compactados. Es un sistema de construcción de crisis, el sistema de construcción de las trincheras de la guerra. Y entonces todo eso es lo que encontramos debajo de los revocos, debajo de todo este revoco de cal. Y es lo que le da la estructura y la eficiencia energética al edificio. ¿Cuáles son las características de este tipo de construcción? Por un lado, es una construcción muy sencilla de hacer, que con muy poca cualificación y pocos medios se puede conseguir construir. Estas cúpulas están construidas sin cimbras, que es la parte más costosa cuando tú construyes arcos o bóvedas. Y todo el edificio está construido a la vez, y entonces está construido también con un material del propio lugar, que es la tierra, ¿no? Enlazando con toda la cultura constructiva de Tierra de Campos.
Y entonces, o sea, consigues tener con muy pocos medios, un poco coste económico y sobre todo participando los propios promotores en la construcción de su edificio, consiguen construir a un bajo costo un edificio público de la envergadura que es un restaurante, como si hubiera sido una vivienda, digamos. Nadie diría desde fuera, con todo el sistema de las 6 cúpulas, que hay tanta luz. Ya, es que eso fue también otro de los aspectos del proyecto, ¿no? Conseguir que el edificio tuviera luz natural, sobre todo, ¿no? Que fuera eficiente en todos los aspectos, no tener que gastar en energía eléctrica, no tener que gastar en un sistema muy costoso de calefacción, tiene aerotermia, un suelo radiante, refrigerante, y entonces luego además todo funciona también con la propia forma, ¿no? La propia forma de las bóvedas, que genera unas circulaciones de aire y de ventilación en verano, y luego toda la eficiencia térmica de los muros de tierra para el invierno. Es importantísima la luz en el edificio, ¿no? La tenemos desde las claraboyas y desde las ventanas. Así lo que conseguimos es no tener que consumir utilizando energía eléctrica. La tenemos a una altura baja para iluminar a los comensales y luego lo que tenemos es la general de todo el edificio que entra por las claraboyas. Sobre todo es como un baño, ¿no? Te baña todas las paredes de las cúpulas. Incluso en los baños o en la cocina toda esa luz entra por las claraboyas. Todas las estancias tienen luz natural, en definitiva, los baños, todo. De hecho, los baños hasta tenemos un techo de policarbonato, ¿no? Que hace que toda esa luz que entra por la claraboya de su cúpula se desparrame por todo el espacio. Este tipo de construcción de cúpulas con estos materiales es mucho o muchísimo más barata que la arquitectura que conocemos de cemento o ladrillo. Es muchísimo más barata y sobre todo es muchísimo más saludable, porque al final estás construyendo con materiales naturales que no te generan alergias, no generan ambientes, son ambientes mucho más saludables porque el edificio respira, también son atrapadores de los olores. Todo lo que está hecho con materiales naturales, como nos viene demostrando ya toda la historia de la arquitectura que llevamos aquí en Tierra de Campos, ¿no? La tierra es uno de los materiales más saludables en los que habitar. ¿De qué forma podemos asimilar en Tierra de Campos una arquitectura tan singular como esta de las cúpulas? Pues mucha gente esto evoca con la Capadocia, ¿no? O te evoca con los poblados de Siria y con todos esos poblados de cúpulas construidas en tierra, ¿no? Pero aquí digamos que también tenemos nuestras referencias directamente, que es con las formas de los chozos de pastor o incluso con las excavaciones de las bodegas y todos los sistemas de túneles que tenemos aquí en Castilla, ¿no? Este sistema de cúpulas acoge un restaurante, pero ¿qué otro tipo de edificios? ¿Se puede hacer una casa o...? Con este sistema constructivo se hacen viviendas, puede servir para una casa rural. Realmente, como es un prototipo de bóveda que se puede adaptar a cualquier otro uso, no solamente el de restaurante. ¿Satisfecha como arquitecta de esta aventura y de haber firmado un proyecto tan original? Muy contenta, sobre todo porque fue todo un proceso experimental con los propietarios, amigos ya, no se les puede llamar de otra manera, ¿no? Y el implicarnos todos junto con también los trabajadores que participaron en sacar adelante un edificio experimental por el que nadie apostaba, pero todos juntos lo hemos hecho sacar adelante, que al final eso es la arquitectura, ¿no? Que todo el mundo participe para sacar adelante la obra. Alberto Aguado es el propietario del restaurante. Él mismo nos contará cómo responden sus clientes a esta arquitectura tan singular y su propia experiencia de haber participado en la construcción de las cúpulas. Alberto, ¿también te tocó a ti seguir las pautas de ese tipo de arquitectura en la que el propietario del edificio trabaja desde el primer día? ¿Os tocó trabajar a vosotros en la construcción de las cúpulas? Bueno, pues porque hay que echar una mano en todo, porque esta construcción o lo hace una familia o de lo contrario te saldría bastante más caro. Pero te tocó currar a ti, Me tocó currar a mí, a mi mujer y a mis 2 hijos. Si este edificio lo hubieses contratado con una cuadrilla de albañiles, con la construcción habitual, tradicional, ¿cuánto te hubiera costado? Pues en principio no lo hubiera hecho porque me hubiera costado el doble de lo que me ha costado esta construcción.
Bueno, oye, ¿qué os decían en San Cebrián cuando veían que iban creciendo las cúpulas? Bueno, pues siempre nos decían que si estábamos un poco locos y bueno, pues que esto se iba a caer, que bueno, pues siempre salen con alguna pega, pero al final no se ha caído. Bueno, pero las cúpulas es un restaurante. Bueno, ¿qué tal van las cosas? Llevamos casi 5 años y como restaurante ha funcionado. ¿Y qué tal os va? Bien. Bueno, hasta ahora bien, de ahora en adelante ya un poco peor. ¿Por? Porque mi mujer ha caído enferma, está fastidiada la mujer y bueno, pues... No me digas que abres la posibilidad de que alguien pueda comprarlo o alquilarlo y seguir con el restaurante de las cúpulas. Sí, perfectamente lo puede retomar cualquiera persona que quiera meterse en este embrollo, por decirlo así. Oye, la cocina genial, ¿eh? Sí. Está muy bien diseñada para trabajar. Incluso el comedor, la barra, o sea, ha permitido poder trabajar muy a gusto. La cocina es una de las primeras también que se hizo de esta forma como está construida y cómo está diseñada y los muebles hechos a medida y todo. La persona que vino a construir la cocina, el interior me refiero, los muebles, ese trabajaba en barcos en Irún y es la primera vez que hacía una cocina así. ¿Os ha merecido la pena, Sagrario y a ti, esta aventura? Por supuesto que mereció la pena. ¿Cuántas veces te han preguntado que dónde estaban los sacos cuando han entrado en las cúpulas? Pues mucha gente de las que han venido me lo han preguntado. Me digo, pues dentro de la pared están. ¿Es verdad que les cuentas a todos cómo se construyó? A todos los que vienen. Ellos están interesados siempre en que les cuente la forma de la construcción que se ha hecho. Oye, que yo me apunto al traspaso, ¿eh? Me quedo con el restaurante. Bueno, pues yo te lo ofrezco. Lo mismo que te lo ofrezco a ti, se lo ofrezco a toda la gente que lo pueda ver y que esté interesado en coger un negocio, o ya no como negocio, sino como una casa rural o una vivienda particular, lo que se quiera. Que prácticamente está casi hecho. No nos vamos todavía, porque esta localidad palentina, San Cebrián de Campos, es también conocida por albergar la sede de la Fundación San Cebrián, una institución que durante muchos años ha defendido como nadie la causa de los discapacitados en esta región. Un proyecto que moviliza padres, enfermos, profesores, médicos, iniciativas empresariales, yacimientos de empleo y un cúmulo de experiencias que responde a una demanda social que gracias a instituciones como esta cristalizan y prolongan la sonrisa, la salud y la vida a centenares de hombres y mujeres con algún tipo de discapacidad. Vamos en busca de Fidel Ramos. Él formó parte de aquel grupo que en los años 70 pusieron los primeros ladrillos de esta gran obra. Fidel, ¿qué es la Fundación San Cebrián? Yo diría que es un sueño de padres, de personas con discapacidad, que un día buscaron una respuesta a la interrogante de qué será de mi hijo el día de mañana. Y de ese sueño, de la respuesta a esa pregunta, nace este proyecto de Castilla y León en San Cebrián de Campos. ¿Por qué todo este proyecto se crea en el medio rural, en San Cebrián de Campos, en medio de la llanura tarracampina? Yo diría que si estos hombres tuvieron una característica, fueron visionarios. Estamos, Javier, en un momento en que decir que vamos a crear un servicio para personas con discapacidad creaba alarma social. No, hoy se apuntarían todos los pueblos. Ellos pensaron que en un medio sencillo, donde las personas tienen unas características, donde dominaba más el corazón, podía ser más fácil la integración, que estos términos son después, no de entonces. Estamos en 1979, a principios del 80. Y entonces buscar un emplazamiento, y aquí había un lugar que antaño había sido un seminario, y pensaron que este edificio reunía las condiciones y características por la ubicación en el entorno de lo que sería entonces Castilla y León, que todavía no era la autonomía como tal, estaba más o menos cerca pues, de Burgos, de León, de Valladolid, por supuesto de Palencia, no tan cerca de Salamanca, de Ávila y menos de Soria, pero era un lugar equidistante como lo podía ser Valladolid.
Pero lo curioso es que no solamente estamos hablando de esta población, sino que en una buena parte de localidades del entorno tenéis sedes y actividad. Sí, yo diría que una vocación o el 70% de los servicios que gestiona la Fundación están enclavados en medio rural. Carrión de los Condes, en Bahillo, en Fromista, en Villarramiel, en Villaumbrales, en Villamuriel y, por supuesto, muchos en San Cebrián de Campos. Sin duda, desde la Fundación se entendió el mensaje de fijar población y de crear empleo y fundamentalmente de integrar a muchos discapacitados. Hombre, yo creo, Javier, que hablar hoy día de 300 empleos casi tienes que ir a buscar fábricas muy importantes. Es una tasa de retorno muy importante porque tras esos empleos diferentes, especializados, te diré que el 70% también es femenino, pues esto genera mucha riqueza, mucha relación con proveedores, con clientes, que por supuesto ha fijado población de gente joven en San Cebrián, en otros pueblos, y en definitiva yo creo que la tasa de retorno es mayor a veces de lo que se ha recibido. Tal vez uno de los valores que más llama la atención de la gestión de la Fundación es el haber conseguido que los discapacitados tengan una función social, o sea, que contribuyan a la sociedad con un trabajo. Es que una sociedad abierta se beneficia mutuamente. Es decir, si yo te digo, Javier, que la recogida del aceite en la mayor parte de las comarcas, incluyendo Palencia capital y pueblos, lo hacen donde hay una planta valorizadora del aceite, donde hay personas que hacen de guía en el Museo del Agua en Palencia, donde hay un grupo de reciclaje de todo el proceso de textil, donde se hacen los tapizados, como tú has dicho, se confeccionan caterings a bodas, a eventos, casi todas las celebraciones que ha habido en Palencia y alrededores. Entonces, en definitiva, se está generando riqueza a más de los invernaderos, los famosos capones que nació Cascajares en este entorno, y en el apoyo de esto aquí se criaban los capones. Bueno, quiero decir, todo esto habla de que al final una persona es útil porque la integración, como yo digo, económica, tener un puesto de trabajo es la mejor integración social de una persona. Fidel, todo lo que me has contado en esta pequeñísima entrevista, pero que podemos comprobar por la actividad que desarrolla la Fundación San Cebrián, nos hace reflexionar. Porque ¿cómo es posible que se genere tanto empleo, que se haga tanta actividad, que se haga un beneficio tan grande a unas personas que tienen una problemática desde la sociedad civil? Que no sea algo que venga de la institución, de los que gestionan la sociedad, sino que de un grupo de hombres y mujeres que decidieron un día poner en marcha un proyecto que funciona. Esto nos hace reflexionar, ¿eh? Hombre, yo le pediría, yo soy de los que creo que las propias personas tienen que buscar respuestas a sus interrogantes. Yo lo que le pido a la Administración es un apoyo, un ejercicio de un control para que esto se haga, digamos, de una forma no sostenible, sino responsable socialmente, con transparencia, con todo ese tema. Pero estoy convencido que un euro, la mejor rentabilidad que tiene es en un servicio social. Yo muchas veces he dicho que la Fundación San Cebrián no recibe ninguna subvención. Ya sé que esto molesta a veces a la Administración, pero nadie se molesta porque se dé dinero a Acciona a otra empresa para hacer una carretera. Aquí se pagan unos servicios, pero qué mejor, con qué mayor eficiencia, con qué nivel de calidad, como también los hay en los públicos, que hacerse de esta manera, donde los propios representantes de los usuarios, y cada vez más ellos mismos, que se está, una palabrota que empleamos a veces de empoderarse, de ser ellos los guías de su historia, que son los más preocupados por su propio bienestar. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Hemos conocido diferentes secuencias de la tierra de Campos palentina que siguen dando vida a un entorno rural que os espera cualquier tarde de estas para que comprobéis que ellos y ellas siguen estando donde les habéis visto. También os recordamos que podéis seguir disfrutando de historias como las que os hemos contado hoy en el canal de YouTube de Castilla y León Televisión. Elegidlas entre toda la colección de arcones. Hasta la próxima semana.